Entonces vamos a orar al Señor para poder iniciar con este tema que es: ignoramos que somos casa de oración, para que el Señor nos dirija y nos ayude en esta consagración que nos permite tener. Así que vamos a orar para iniciar. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la oportunidad de estar delante de ti, por la oportunidad de glorificar tu nombre, por la oportunidad de aprender de ti y de tu palabra. Te agradecemos que nos has dado fuerzas para estar delante de ti. Ayúdanos, por favor, Padre eterno, para que tú seas siempre nuestro reposo, nuestra guianza y nuestra ayuda. Ayúdanos, por favor, a glorificar tu nombre eternamente y para siempre, y fortalécenos en toda buena fe. Te damos las gracias, amado pastor, y ayúdanos, por favor, a congregarnos en tu presencia. Te damos las gracias, Señor Jesucristo, y dirígenos día tras día para anhelar tu presencia. Protégenos de todo ataque espiritual y ayúdanos para poder considerar tus palabras y vivirlas conforme a tu verdad. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén y amén. Muy bien, entonces, como antes mencionamos, tenemos el tema de hoy que es: ignoramos que somos casa de oración. El tema lo puse en forma de título. Realmente lo puse en forma de título porque es una reflexión que debemos hacer nosotros para ver si nosotros estamos o no ignorando que somos casa de oración. Es algo que regularmente la Biblia enseña realmente con respecto a las preguntas. Porque las preguntas, recordemos de que tenemos diferentes formas de preguntar. Una de las formas de preguntar es de que necesitamos realmente nosotros un feedback, por así decirlo. Uno pregunta algo para que le contesten, pero también hay inclusive oraciones que traen una afirmación. Por ejemplo, Isaías 58, cuando dice: ¿acaso no es el ayuno que yo escogí, que rompáis toda ligadura de impiedad? Entonces ahí claramente él no está esperando necesariamente una respuesta, sino que él a través de una pregunta está afirmando algo. Porque no es lo mismo que Dios diga: el ayuno que yo escogí es para romper ligaduras de impiedad, porque está dando una afirmación, está diciendo claramente algo, a decir: ¿acaso no es el ayuno que yo escogí? Entonces vemos que hay una diferencia en cuando alguien hace la pregunta, porque la pregunta trae a entender o recordar a alguien la verdad de las cosas. En este caso, por esta razón, también yo coloqué el título basado en eso: ignoramos que somos casa de oración. Es decir, yo claramente puedo decir: ustedes son casa de oración, pero lo estamos ignorando. Cuando hablo de ignorar, es uno, o no saber nada absolutamente de que somos casa de oración, o segundo caso es de que nosotros no tenemos un verdadero conocimiento de qué es una casa de oración. Y eso lo va a reflejar no lo que digamos, porque nosotros podemos decir muchas cosas, nosotros podemos hablar muchas cosas de diferentes temas, pero no necesariamente estamos llevando a la vida ese tema que tenemos o que sabemos o que decimos que sabemos. Por esa razón es la reflexión de hoy, y también por eso vamos a ver un par de versículos dando a entender de que si realmente estamos ignorando o no que somos casa de oración. Y eso debemos también considerarlo diariamente para que podamos nosotros pues reflejar a lo que Dios nuestro Padre quiere hablarnos o decirnos. Muy bien, entonces, vamos a avanzar acá con el versículo que nosotros, realmente son como dos versículos base, pero vamos a mencionarlo. Aquí dice: no sabéis que, 1 Corintios 3:16, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Eso no solo lo habla aquí, también más adelante también lo habla el apóstol Pablo, y hace casi la misma situación. Dice: ¿acaso no ignoráis que sois templo de morar del Espíritu Santo? Entonces, si nos damos cuenta que es lo mismo que está haciendo el apóstol Pablo, está haciendo una pregunta: ¿no sabéis que sois templo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y luego tenemos algo muy importante también de Mateo 21:13, que Jesucristo lo dijo, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada para vosotros, pero más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Otra vez, Mateo 21:13, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, aquí hay algo muy importante con relación a esto, por eso menciono los dos versículos. Aparentemente los dos versículos no podrían tener relación. También alguna persona podría ver a la hora de indicar Mateo 21:13 de que Jesucristo está hablando
de la iglesia o de su congregación, por así llamarlo, y que la congregación será llamada casa de oración. Y efectivamente hay varias maneras de interpretar algo que la Biblia nos enseña, y ambas pueden ser verdaderas. En este caso Jesús está entrando a un templo, está entrando a un lugar de adoración, y había mercaderes, habían personas que vendían las cosas. Entonces Jesús dice, bueno, esto no debe ser el comportamiento de una casa de oración. Aquí no estamos hablando de compra-venta, no estamos hablando de negocios. Estamos hablando de que mi casa debe ser llamada una casa de oración. Debe comportarse como se debe. Entonces fácilmente podríamos circunscribir este aspecto al templo anteriormente, o podríamos sujetarlo al hecho de que las iglesias, lo que nosotros conocemos como iglesia, los templos o el lugar donde se congregan las personas, deberían ser llamadas casas de oración. Por esa razón fue de que yo tomé el versículo de 1 Corintios 3:16, cuando dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, en el sentido de un término personal, no en el término de iglesia, congregación, inclusive nación o nación santa, como casa de oración, sino como individuos que son representantes de casa de oración. Y vamos a hablar por qué es que estamos hablando de términos personales de una casa de oración, no como grupo de personas, sino como individuos de lo que esto va relacionado. Ahora, veamos, creo yo que es el versículo... Bueno, voy a regresar acá a lo que habla Mateo. Entonces, si vemos claramente, Jesucristo, cuando llega a ese lugar, cuando llega a ese momento, porque aquí Mateo 21:3 está hablando de Jesús cuando Jesús llega y con un azote de cuerdas comienza a tirar las mesas a los cambistas y todo lo que estaba sucediendo, y Jesús enfurecido dice, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces estas dos frases, tanto lo que... Perdón, voy a encontrar el lapicito. Aquí está, perdón. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Dice dos cosas. Una, de que habla acá como casa de oración, y luego menciona de que por no convertirla en casa de oración, la convirtieron en cueva de ladrones. Y esto es muy importante de lo que Jesús dijo. ¿Por qué es muy importante? Porque cuando Jesús dice escrito está, es de que está en algún lado en la Biblia. Recordemos de que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Si Jesús vino a cumplirla, todo lo que Jesús hacía estaba en la palabra. La pregunta es, ¿en qué parte de la palabra está escrito? Recordemos de que en el momento cuando Jesús estaba, no existía un Nuevo Testamento como nosotros lo conocemos. Es decir, no estaba Mateo, Lucas, Juan, Marcos, Romanos. Todos esos libros no existían, no estaban. Lo único que estaba antiguamente era lo que se conoce como la Tanaj. ¿Sí? Eso es la Tanaj. ¿Qué era la Tanaj? La Tanaj consiste en tres partes, ¿verdad? La Tanaj consiste en lo que es la ley, consiste en lo que son los profetas y consiste en lo que son escritos. En esas tres se divide la Tanaj, pero eso es como lo dividen los judíos. Nosotros, como por así decirlo, en esta generación, en estos tiempos, las personas lo dividen en Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento se divide entre el Pentateuco, los libros históricos, poéticos, profetas mayores, profetas menores, y así sucesivamente con respecto a lo que se subdivide el Antiguo Testamento. Pero prácticamente los judíos en ese momento la Tanaj lo dividían en ley, profetas y escritos, donde la ley es la Torá. Ok, entonces, ¿por qué menciono esto? Porque es importante que nosotros sepamos de que todo lo que Jesucristo manifiesta está escrito en la palabra, tanto en forma vivida como una forma de palabras. Entonces, cuando Jesús menciona mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, eso está en la Escritura. Hay tanto lo que es casa de oración, vamos a ver los dos versículos, que es Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mi casa será llamada, es decir, mi casa. Es decir, aquí hace una referencia de él, su casa. ¿La casa de quién? De él. Será llamada. Cuando habla de será, significa que la va a convertir en. Es decir, esto será.
es de que será transformada, ¿sí? Es por decirlo así, ella es mi novia y será mi esposa. Entonces pasó de ser novia a ser la esposa, ese es un futuro. Entonces, ¿cómo será llamada? Casa de oración, ¿sí? Entonces mi casa será llamada casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Muy bien, entendiendo esto, vamos a ver el siguiente pasaje del libro de Jeremías. Dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa. Otra vez, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Entonces vemos acá estos Jeremías 7:11. Y acá hace la especificación de la cueva de ladrones. Y también hace referencia a la casa. Entonces, casa la convirtieron, futuro, ellos la transformaron en cueva de ladrones. Y la anterior dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero el punto es que hay una casa, la casa va a ser transformada. Dependiendo de lo que se esté haciendo en la casa, es la línea que va a tomar. Ya sea que va a ser casa de oración o casa o cueva de ladrones. Entonces, eso es importante resaltar porque depende de lo que hay en una casa, lo que se elabora en una casa, eso es lo que va a suceder. Por ejemplo, si alguien viene y en la casa comienza a meter armas y drogas y un montón de situaciones, entonces esa casa se va a convertir, alguien va a decir, mira, ese es nuestro lugar, nuestra guarida donde tenemos todas las cosas. Si alguien viene e inclusive alquila una casa y comienza a meter prostitutas y comienza a volver lo que le llaman casas cerradas, entonces ¿qué va a pasar? Esa ya va a ser una casa de prostitución. Si alguien viene y a esa casa vienen y le colocan, comienzan a hacer cultos a Dios, esa casa va a ser una iglesia, va a ser prácticamente como una iglesia. Se juntan en una casa, pero esa iglesia en ese momento va a ser una iglesia. Si personas vienen y en esa casa vienen y comienzan a tener cuestiones de lectura, entonces esa casa va a ser una casa de lectura. Es dependiendo de lo que se haga en la casa, es como se va a transformar o va a ser llamada la casa. Entonces, aquí voy con eso. Vuelvo a repetir. Por eso doy la idea de los dos puntos, ¿verdad? Casa y luego a qué va a ser hecha. Casa de oración. Entonces, en este caso, vamos a comenzar a ver un par de cosas que considero que son muy importantes. Y una de ellas es cuando dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esta palabra morar o mora que vemos acá, recordemos de que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y por esa razón es importante ir a revisar las palabras que están ahí para que nos ayude a ampliar el panorama. En este caso, morar, para saber qué quieren dar a entender. Puede ser que nosotros bajo nuestro léxico, nuestro vocabulario, podamos entender qué significa morar. Para alguien puede ser muy claro, no, morar significa, y puede dar una explicación extendida o corta de lo que puede ser morar. Pero en este caso, como no sabemos realmente la perspectiva de todas las personas que nos oyen, queremos ver lo que es la palabra mora en vosotros. Entonces vemos de que la palabra mora es la palabra oikeo, que es la palabra en griego, oikeo, dice que viene de, cuando habla de viene de es como un derivado, de dónde se derivó esa palabra, ¿sí? Entonces esa palabra tiene una raíz de dónde procedió. Entonces dice que es ocupar una casa, es decir, residir, figurativamente habitar, permanecer, quedarse, por implicación cohabitar. Dice que se ha traducido como habitar, morar, Padre, Señor, vivir. Y también nos da una palabra acá para comparar la relación. Entonces nos damos cuenta que esa palabra morar, que es oikeo, que significa ocupar una casa, es decir, que morar, esto de acá es morar, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que viene la palabra oikeo. Cuando vamos a ver de dónde sale la palabra oikeo, que es la G3634, que vamos a revisar ahorita, dice que viene de la palabra oikos, que es la 3624. Recordemos de que esta G es del griego y que este número es el número que le asignó la persona que se llama Strong para el diccionario Strong Concordance. Claro, podemos usar Strong Concordance, el diccionario Vine, Thayer o algún otro diccionario que concuerde con estos números y vamos a poder encontrar una explicación.
Recordemos que el diccionario Strong Concordance es un diccionario de concordancia, el diccionario Vine es un diccionario de definición igual que el diccionario Thayer. Entonces, para pues el que quiera consultar un poquito más. Entonces dice aquí, de que oikos dice de afinidad incierta y significa morada. Morada como casa, más o menos estés literalmente o figurativamente por implicación familia o más o menos relacionado literalmente o figurativamente, y dice que se ha traducido como familia, casa o templo. Esas son las tres. Entonces vemos acá de que es prácticamente dice, ¿acaso no sabéis? Prácticamente, vamos a ver acá, 1 Corintios 3:16. Entonces dice, ¿no sabéis que sois templo y que sois prácticamente casa del Espíritu Santo? Entonces él está hablando de dos cosas, que es prácticamente lo que me quiero circunscribir a esto. ¿Acaso no sabéis que ustedes son una casa para el Espíritu Santo? Porque dice que el Espíritu Santo mora en vosotros. Vimos de que mora, de morar, viene de una palabra derivada de casa o de familia. Entonces, ¿acaso no sabéis de que ustedes son una casa del Espíritu Santo? Entonces, por supuesto, como ya mencionamos de lo que vimos tanto en Isaías como en Jeremías, de que estaba la casa y la casa proyectaba ser una casa de oración, y que en el otro caso estaba la casa, pero la casa, aunque proyectaba ser una casa de oración, se convirtió en una cueva de ladrones. Entonces, ¿esto por qué se da? Porque como ya lo vimos, lo que se hace dentro del lugar se va a definir el nombre de ese lugar. Es decir, en este caso, si uno, por ejemplo, en el caso de la Biblia, cuando habla de Betel, que es Belén, perdón, que es la casa del pan, prácticamente nos están diciendo a nosotros de que allá había pan, por eso le pusieron casa del pan. Entonces, inclusive los lugares, los países o las personas se les da el nombre dependiendo de lo que se hacen o ciertas características. Entonces, lo que Dios nos quiere dar a entender a nosotros con lo que nos está hablando, lo que nos está hablando es de que, y lo que menciona tanto Pablo cuando dice no sabéis, o en el caso que yo le puse ignoráis, de que nosotros somos casa de oración. Y el hecho es de que deberíamos estar haciendo actividades con relación a lo que requiere una casa de oración. Es decir, que deberíamos estar nosotros orando. Si nosotros vemos los contextos de por ejemplo, mira 1 Corintios capítulo 13-16, o inclusive más adelante, si no estoy mal, en el capítulo 6 de Corintios, habla acerca de lo que eran fornicaciones, adulterios, pleitos, contiendas, y luego dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? O en el otro caso dice, ¿no ignoráis que sois templo y morada del Espíritu Santo? Entonces, en ese momento, lo que está diciendo es, ustedes no están haciendo las acciones que son referentes a la casa que Dios está esperando tener. Dios está esperando tener una casa de oración, pero ustedes están haciendo actividades que no van relacionadas a lo que es la oración. Y por esa razón la han convertido en cueva de ladrones. Entonces, no tenemos aquí medias tintas, por así llamarlo. En este caso, vamos a ver si dibujo acá. Vamos a ver, creo que es este. No, aquí está. Vamos a poner. Ok. Entonces tenemos este punto. Hagamos la cuerda. Vamos a ponerlo aquí, casa. Vamos a poner aquí casa. ¿Sí? Eso es lo que Dios está estableciendo, una casa. Es decir, en nosotros, ¿verdad? Pero el punto está que o vamos a hacer casa de oración, o vamos a terminar siendo cueva de ladrones. ¿Sí? Entonces no hay prácticamente una mitad en este caso, sino que vamos a tener a proyectar una u otra, dependiendo de las actividades que estemos haciendo. Y esto es muy importante que nosotros lo consideremos. ¿Por qué? Porque la idea es de que Dios quiere que seamos casa de oración, que estemos manifestando esto, porque si nosotros realmente no estamos manifestando una casa de oración, vamos a terminar siendo una cueva de ladrones. Lógicamente a veces nosotros decimos, no, es que yo no considero que voy a ser una cueva de ladrones, y que yo esto y que yo lo otro, porque nosotros para justificarnos somos buenos. Pero realmente recordemos de que lo que define algo es la mayor cantidad de actividades que se hacen en algún lugar. Y por consecuencia, al no hacer eso, se va a manifestar lo contrario. Esto es muy común en el Evangelio o en el reino.
Si nosotros no hacemos algo, algo más va a venir a tomar la posesión. Es decir, si nosotros no estamos amando, hay algo contrario que está pasando. Podemos estar odiando o ignorando. Si nosotros no estamos alabando a Dios, estamos haciendo otra cosa de alabanza a otra obra de tinieblas. No es necesariamente que nos quedemos a veces en un punto intermedio, o hacemos una o hacemos la otra. Por eso dice en el libro de Santiago, o saldrá de tu boca una fuente dulce o una fuente amarga, pero no se pueden hacer las dos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué sucede acá? Inclusive, bueno, aunque no lo anoté muy bien, pero la palabra ladrones en la Biblia, cuando habla de cueva de ladrones, ladrones tiene diferentes significados. Entre una de ellas involucra también acá asesinato, es decir, cueva de asesinos o asesinato. También involucra violencia y también involucra robar. Son tres cosas que la Biblia menciona acerca de cueva de ladrones. O sea, cuando vamos a investigar la Biblia, la palabra ladrones, el original, puede entrar en robar, en violencia o en asesinato o en asesinar. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque la Biblia menciona que Satanás no vino sino para hurtar, en este caso robar, matar o destruir, asesinato, violencia. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? De que ellos volvieron cueva de Satanás o diablo, una cueva del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo lo que hace es hurtar, matar y destruir. Y esta cueva es de ladrones. Recordemos que cuando hablan de cueva, regularmente hablamos de oscuridad. ¿Sí? Cuando habla porque lógicamente cuando uno ve documentales o películas o otro tipo de cosas, cuando las personas entran a una cueva, regularmente necesitan alumbrar esa cueva. Entonces la cueva es un lugar oscuro y están definiendo directamente que es una cueva de ladrones. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, si no estamos buscando una actividad de oración, se va a comenzar a manifestar lo que corresponde a esta identidad de ladrones. En este caso va a haber en nosotros un hurto. Cuando hablamos de hurtar, recordemos de que no estamos hablando de que yo voy a venir a robarle necesariamente a otra gente. Cuando hablamos de robar, recordemos de que nosotros le podemos estar robando la gloria a Dios, de que Dios nos apoya, Dios nos fortalece, Dios nos guía, y nosotros podemos decir, no, yo lo hice esto con mis propias fuerzas, yo lo hice con mi propio poder, como lo que le pasó a Nabucodonosor, que dijo, levanté ¿acaso no es esta la gran Babilonia, la cual yo levanté este reino? Entonces en ese momento él se robó la gloria de Dios, se la está apropiando para él. Eso es un ladrón. No necesariamente el ladrón significa que le quite el bolso a la persona o que le puso una pistola a la otra persona para que me diera el celular. Eso es una manifestación pero realmente en la Biblia cuando se habla de ladrones, hace de que pueden robar cualquier cosa. En este caso que alguien se quiera robar la gloria de Dios o la posición en la que Dios debería estar, él la está tomando. Eso es un ladrón. Ladrón es de aquella persona que en teoría debería estar dándole el tiempo a Dios, pero se está robando el tiempo que es de Dios para dárselo a otras cosas que son de pecado. Eso es un ladrón. Violencia es prácticamente pasa lo mismo. Lo contrario de amor o cariño o algunas otras características, realmente la violencia tiene esa manifestación que es contrario al amor, contrario al cariño. Entonces por eso a veces nosotros somos personas que a veces contestamos de manera violenta. A veces nosotros pasan situaciones en la calle, situaciones en la familia y nos comportamos de forma violenta. ¿Es por qué? Porque lastimosamente por no manifestar cada vez más la casa de oración, terminamos en la otra línea de la violencia o la destrucción de las cosas. Y por último también el asesinato. Recordemos que asesinar o matar no incurre necesariamente que yo mate a alguien, aunque esa manifestación se puede dar, pero también recordemos que la Biblia dice que aquel que no ama a su hermano es homicida, es decir, lo está matando. Entonces la Biblia enseña estos aspectos del asesinato, los homicidios o ese tipo de aspectos de alguien que está matando algo. Nosotros podemos estar matando dimensiones que Dios nos ha dado, de amor, de paz, de gozo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no estamos alimentando la casa de oración.
y por consecuencia terminamos cayendo en ser cueva de ladrones por las actividades que estamos haciendo. No son actividades de parte de nuestro Señor Jesucristo, sino que son de parte de las tinieblas. Entonces nosotros por consecuencia debemos ser muy... saber claramente de que si no estamos manifestando una casa de oración, vamos a comenzar a manifestar lo contrario, que en este caso puede ser una cueva de ladrones. Por esa razón necesitamos entender bien lo que es una casa de oración. Es decir, el Espíritu Santo está habitando, pero eso que habite significa que también tenemos que tener esas actividades para que Él se mantenga ahí. Porque es lógico que si yo vengo y le digo a una persona, mira, te doy esta casa, si yo pues tengo basura o tengo malos olores, la persona no va a estar cómoda en ese lugar y lo más probable es que mejor se vaya de ese lugar. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es prácticamente, el Espíritu Santo está morando, está en nosotros, pero tenemos que manifestar, inclusive el mismo Espíritu Santo va a impulsarnos a que nosotros hagamos la obra del Señor, ya sea por convencimiento mente o por sentimiento en nuestro ser. Ahora, vamos a regresar acá a lo que teníamos, perdón. ¿Por qué? Ahora, ya mencionando todo eso y sabiendo que el Espíritu Santo mora, ¿por qué? Porque somos casa de oración. Entonces nosotros tenemos que hacer las actividades de una casa de oración. Ahora, la palabra oración, esto es tefilá, esto es perdón, que no se cambia el color. La palabra que dice casa de oración en el hebreo, porque recordemos que tanto en griego y en hebreo existe la palabra oración, pero basado en lo que dice Isaías de que mi casa será llamada casa de oración, la palabra oración que aquí aparece es la palabra tefilá. Y la palabra tefilá dice que viene de la 64:19, pero también dice que es la siguiente, dice que es una intercesión, una súplica o, por implicación, himno. Se ha traducido como oración, orar, ruego y súplica. Ahora, esta palabra es muy importante, que tal vez no la anoté en la diapositiva, pero sí es bien importante mencionarlo, y es el contexto de lo que conocemos como casa de oración. ¿Por qué? Recordemos lo siguiente, la palabra de Dios nos enseña a nosotros de que en un principio en un principio prácticamente estaba Abraham, Isaac y Jacob. Ellos, la manera de ofrecerle al Señor culto o alabanza a Dios, o sacrificios, holocaustos, etcétera, era levantar un altar. Un altar prácticamente se levantaba con piedras, es decir, juntaban un montón de piedras y ahí pues ya tenían el montón de piedras, ponían los holocaustos, sacrificios, o inclusive la manera de hablar con Dios era eso, levantar un altar. Luego de eso pues se da el caso de que ya viene Moisés. Moisés establece lo que se conoce como el tabernáculo, donde ya había un atrio, lugar santo y lugar santísimo, donde el atrio le pegaba la luz, el santo no, pero habían candeleros, igual que el lugar santísimo, que estaba el candelabro, donde estaban prácticamente candelabros con 7 velas, y ahí se colocaba y pues era lo que brindaba luz y manifestaba la presencia de Dios. Y pues este tabernáculo era armable y desarmable. Luego de eso ya viene lo que corresponde a David, donde David prácticamente también elabora un pequeño tabernáculo, pero él le quería levantar una casa a Dios, un lugar donde morar, donde habitar en la tierra. Y él pues quería levantar este templo, pero Dios le dice a David que no iba a poder por causa del derramamiento de la sangre, y que lo iba a levantar su hijo Salomón. Entonces ya viene Salomón y ya levanta lo que se conoce como la casa de Dios o el templo, pero ya es una edificación, ya es algo elaborado con madera, con el tipo de construcción sólida de ese tiempo y de ese momento. Entonces ahí ya comienza el levantamiento, por así decirlo, de lo que se conoce como la construcción del templo de Salomón o el primer templo. ¿Por qué es importante todo esto lo que estoy mencionando? Porque todo esto va relacionado a la casa de oración. Cuando Salomón viene por primera vez y levanta sus manos y le dice: Señor, por favor, mira esta casa que te hemos levantado, de lo que mi padre David levantó, de lo que tenía él pensado de levantarte una casa, un lugar donde morar, porque en ese aspecto, pues, por así decirlo, es como que Dios se movía, el tabernáculo se movía a Dios, pero él ya tenía un lugar fijo donde estar, aunque claramente Dios no mora en lugares
en ese aspecto, como que solo mora ahí, no mora en los cielos. Pero el punto era que tanto David como Salomón lograron levantar este templo o esta casa para Dios, para un lugar donde morar. Pero la idea de ese lugar, inclusive lo que Salomón expresa cuando da la inauguración, por así llamarlo, de este templo, lo que por primera vez se usa la palabra tefilá. ¿Sí? Esta palabra tefilá o esta expresión de oración es la primera que se levanta o la primera vez que se menciona en la Biblia. Es decir, antes de la edificación del templo no hay tefilá, pero cuando ya hay una edificación del templo, una casa para Dios, ya hay tefilá. Es decir, ya está manifiesta este tipo de oración a Dios. Recordemos de que la Biblia nos enseña diferentes tipos de oración hacia Dios. En este caso, esta tefilá se establece desde la edificación del templo, de la casa de Dios. Es como, por así decirlo, es exclusiva para la parte de la edificación del templo. Y en esa manifestación del templo, lo que hace Salomón es orar a Dios en diversidad de maneras, en el sentido de que él pide que la presencia de Dios esté en ese lugar, pero aparte también él dice, todo aquel que venga a este lugar, que su oración sea oída. Y él pide de que cualquier problema que se dé, si hay alguien que viene a orar e interceder en ese lugar, entonces que en ese momento su oración sea oída. Entonces hay muchas cosas que se manifiestan en esa situación de la inauguración de ese templo, de esa casa. Entonces la Biblia dice que es sombra y figura, que significa que también nosotros, cuando nosotros creemos en Jesucristo, lo que hace Dios es enviar a su Espíritu Santo. Es decir, en ese momento cuando uno cree en Jesús, uno es levantado como un templo, como una morada, como una casa para Dios, en el momento que uno recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Y prácticamente Jesús, como por así mencionarlo, como la figura de Salomón, él ora a Dios Padre y dice, mira, Padre, te pido que él ahora, la presencia del Espíritu va a estar en él va a ser un templo y una morada del Espíritu Santo, y en este momento te pido que toda oración que él pida sea oída, porque él es un templo, de él salen oraciones, de él van a salir intercesiones, súplicas, himnos, para que él esté cerca de ti, para que tú puedas oír, para que tu presencia esté en ese lugar, en ese templo, en esa casa, en esa morada, es decir, en nosotros. Entonces, él prácticamente es como que Dios levantara en nosotros un tefilá, una casa de oración, para que nosotros entremos en esa práctica de orar. Entonces, vemos acá que prácticamente se están dando tres cosas. Habla de una intercesión. Está hablando como punto 2 de una súplica. Y como punto 3 estamos hablando de un himno, ¿sí? Entonces la idea de Dios es que nosotros podamos ser casa de oración, es decir, que donde estemos habitando tenga las actividades de intercesión, tenga actividades de súplica, tenga actividades de himnos, para que nosotros seamos una casa de oración. Entonces es importante que nosotros, por lo tanto, vayamos a la Biblia a leer qué realmente es una intercesión, qué es una súplica, qué es un himno, para comenzar a hacer ese tipo de actividades. Recordemos de que la intercesión va relacionada mucho a lo que es el sacerdocio. Una de ellas es lo que la palabra enseña en el libro de Hebreos, de que antes estaba el sacerdocio arónico y que ahora estaba el sacerdocio conforme a Melquisedec, en este caso es a Jesucristo, y que lo que hace Jesucristo es interceder por nosotros, porque una de las razones o las ideas de un sacerdote era de que él solo sonó algo aquí raro. Entonces, como mencionaba, la idea del sacerdocio, o en el caso del ejemplo que iba a poner, era que no es lo mismo un hombre que una mujer. No lo voy a menospreciar, sino que lo voy a poner en contexto. Actualmente es muy común que a la mujer se le lance piropos, se le diga que es bonita, o en la calle, inclusive hay gente que también las insulta. Pero uno como hombre, no es común que uno vaya en la calle y que tal vez una mujer hagan lo mismo que los hombres hacen, de tirarle piropos, o decirle que es bonito y todo eso. No se da, no es común realmente. O sea, puede ser que hay unos que sí, pero el hombre prácticamente casi a cualquier mujer le va a decir que es bonita, o lo va a coquetear y un montón de cosas. Entonces, no es lo mismo que yo ore, por ejemplo, si yo intercedo por una mujer, no va a ser lo mismo que una mujer interceda por otra mujer, porque la mujer ya sabe
su forma de vivir que otras mujeres viven. Entonces, mi forma de interceder tal vez por una mujer voy a ser basado en mis experiencias como varón, etcétera. Pero no voy a tener yo el mismo sentimiento, o tal vez yo nunca voy a saber cómo es que alguien sentirse acosado por un grupo de hombres que le digan palabras ya sea obscenas o palabras bonitas a ese tipo de mujeres. No lo voy a sentir porque nunca lo he experimentado o he vivido. Podría llorar y decirle, Señor, mira, te pido por favor de que ella no se sienta mal, que ella no, que ella sepa saber cómo actuar cuando le digan ese tipo de cosas. Yo lo puedo hacer, pero no va a ser lo mismo que una mujer que ya ha vivido, que ha experimentado ese tipo de cosas, ore e interceda por otra persona. Y eso prácticamente es el sacerdocio, la intercesión. Ponerse en el lugar de esa persona, pero no solo en el sentido de pedir, sino en el sentimiento por el cual ya ha vivido. Por eso que a veces Dios permite que nosotros vivamos ciertas circunstancias de cárceles o de problemas, violaciones y un montón de situaciones que Dios puede permitir, porque ya somos preparados para poder ser luego intercesores, porque ya experimentamos y ya vivimos y hemos vivido en carne propia todo ese tipo de tentaciones y situaciones. Entonces uno puede interceder adecuadamente. Por eso que en las intercesiones están los sacerdocios. Entonces por esa razón es de que Dios necesita que nosotros podamos ser sacerdotes. Por eso cuando nos levantan como sacerdotes, para que podamos interceder, apoyar, no solo a personas que han vivido como lo que nosotros tal vez hemos padecido, sino también nosotros orar por nuestra nación, nuestra familia, etcétera, para poder entrar en el ejercicio de un verdadero sacerdocio a través de interceder para que Dios nos libre de pecado, como también lo hizo Daniel en el capítulo 10, donde él pide inclusive por sus ancestros, inclusive por él, por los pecados que pudieron haber cometido. Ahora veamos con respecto a la súplica, de igual manera, es decir, no es lo mismo orar a suplicar, no es lo mismo entrar en esa súplica de una gran necesidad que si no la tenemos no podemos vivir, por así decirlo, porque no es lo mismo decir, Señor, te pido papá, mamá, hijo, a que alguien, por decirlo así, se esté muriendo y uno lo esté suplicando que eso no ocurra, ¿verdad? Entonces, esto es un aspecto de la súplica y por lo tanto el otro que puede ser un himno. Ahora, vamos a ver la palabra himno para entrar un poquito más en la relación de lo que es el himno. Dice, un himno es un canto o un texto lírico que expresa sentimientos positivos de alegrías y celebración. En la antigüedad era una composición coral en honor a una divinidad y es retomado con pleno valor litúrgico. Cuando habla de liturgia es decir, es religioso o iglesia, en la literatura latina cristiana de la Edad Media. Entonces, ¿esto qué nos quiere dar a entender? Nos quiere dar a entender a nosotros que necesitamos cantarle himnos o cantar alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque la alabanza prácticamente hace referencia a expresar una alegría a causa de Dios. Aquí dice una composición coral al honor de la divinidad, es decir, en honor a Dios. Por eso cuando alabamos a Dios estamos haciendo esto. Entonces, puede ser que nosotros no estemos practicando cosas. Cuando hablo de practicar, lo hablo de que nosotros lo estamos haciendo con constancia. No es lo mismo venir y cantar los días domingos en la iglesia que cantarlo diariamente, lunes, martes, miércoles. Tampoco significa yo poner la radio y o mi reproductor y que eso se escuche. Eso es escuchar un himno, no cantar un himno, porque claramente aquí dice que es un canto que expresa. Entonces nosotros debemos expresar a Dios alabanza. Por eso la Biblia dice, el que esté afligido, en Santiago, ore. El que esté alegre, cante alabanzas. El que esté alegre. Vimos que un himno va relacionado a una alegría. Entonces por eso que Santiago dice, el que esté alegre, cante, ¿qué? Alabanzas, de himnos a Dios. Si nosotros no estamos practicando esto, la intercesión, súplica y dando himnos a Dios o alabanzas a Dios, lastimosamente no somos casa de oración. Podemos estar en proceso de ser casa de oración. Y por esa situación también recordemos de que cuando algo mora en un lugar, se manifiesta el espíritu de ese lugar. Permítame. Cuando hablamos de que se manifiesta, estamos hablando prácticamente de que hay un espíritu de oración. La Biblia menciona que hay un espíritu de oración. Entonces, cuando alguna persona ora y realmente lo está haciendo, realmente alaba, realmente intercede, realmente está orando, va a morar un espíritu de oración en la persona. Es decir, que la misma persona carga
la presencia de oración, y eso va a provocar que mucha gente sea impulsada a orar. Esto pasa en muchas cosas realmente, no solo pasa en oración, hay personas que tal vez alaban mucho, hay personas que leen mucho la Biblia, y ese espíritu que ellos tienen es ministrado, transmitido a las demás personas, y las personas se comienzan a mover, por así decirlo, a expresar en esa línea. Ok, entonces cuando hablamos de eso, del espíritu de que hay en las personas, yo realmente he visto muy pocas personas que realmente tengan un espíritu de oración, es decir, que se vea que ellos son una verdadera casa de oración, porque ellos manifiestan ese espíritu de oración. Tampoco yo me considero, lo digo claramente, como una persona que sea ya una casa de oración en plenitud, que exprese esa manifestación de oración. Creo yo que hay cosas que tengo más, por ejemplo, es más que yo sea relacionado a los himnos o los cánticos que a la oración, para ser sincero. Pero sí yo puedo dar testimonio de personas de que solo al oírlos uno hablar, inclusive ellos pueden estar hablando de cualquier tema, uno puede ser movido e incentivado a orar. Puede ser que yo hable con personas y tal vez lo que yo motive o exprese en mi sentir a que ellos lean la Biblia, por ejemplo. Y yo puedo hacer tal vez no una casa, prácticamente dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el sabiduría, el conocimiento, de poder, de consejo, de temor de Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Dice que va a reposar. Cuando vemos en la Biblia que Jesucristo es bautizado, dice que hasta ese momento reposa el espíritu de Dios sobre él. Entonces, ¿qué sucede? No es lo mismo que uno tenga sabiduría a que el espíritu de sabiduría repose en uno. No es lo mismo que uno tal vez tenga poder a que el espíritu de poder repose en uno. Cuando hay un reposo, significa que ya se puede sentir, por así decirlo, cómodo, a gusto, ya sea la sabiduría, etcétera, en nosotros. Entonces hay muchas personas en la iglesia o ministros que pueden tener sabiduría, pero no ha reposado el espíritu de sabiduría en ellos. ¿Por qué? Porque no es una práctica que hagan constantemente. En este caso, para que el espíritu de oración repose y que nosotros podamos realmente ser casa de oración, tiene que haber una constancia de oración en nosotros diaria, para que se pueda volver un reposo para el espíritu de oración. Por eso vuelvo a saltar, realmente ha sido inclusive podría decir que solo una vez he oído un predicador, y eso estoy hablando de ministros inclusive entregados al evangelio, no estamos hablando de cualquier ministro, pero había un solo ministro que por lo menos en mí ha provocado que cada vez que lo he escuchado, bueno, que solo escuché 2 veces, yo me sienta como que motivado de voy a ir a orar. Y ni siquiera es que él habló de la oración, habló de otras cosas. Pero al oírlo a él decía yo, bueno, voy a orar a mi casa. Entonces yo decía, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué solo con él me pasa de que cuando lo escucho predicar me motiva a ir a orar? Porque él tenía marcado un espíritu de oración. Y he visto otras personas que cuando yo los veo digo, bueno, él se ve que es una persona que ora. Y otras personas que digo, ese no ora. Y inclusive a veces uno le puede preguntar, y yo lo he hecho, y no lo hago en sentido de fariseísmo, aunque ellos lo puedan tomar así. Yo le digo a la persona, mira cuánto oras. Y a veces no es tanto que me digan cuánto oran, sino que a veces es darse cuenta uno cuál es la respuesta que van a dar. Y las personas a veces dicen, yo oro todo el tiempo. Oran todo el tiempo, pero no se les manifiesta que sean casa de oración. No hay un espíritu de oración vivo en ellos. Entonces, menciono esto porque tenemos que nosotros comenzar a hacer casa de oración. Pedirle al Señor, mira Señor, yo quiero ser una casa de oración. Yo quiero entrar en las actividades de esta casa que me has dado. De interceder, de suplicar, de alabarte y de cantarte, y entrar en esa actividad diaria. Cuando hablo de actividad diaria no estoy hablando de que yo agarre 5 minutos para orar, 5 minutos para cantar y 5 minutos para hacer eso, y que los otros ya terminé los 15, entonces yo peco en películas, yo peco viendo, golpeando a alguien, gritándome con alguien, peleándome con alguien por Facebook o WhatsApp. O sea, eso no tiene sentido, porque no sería una casa de oración. ¿Me explico? Es decir, estoy tomando 15 minutos al día, que no es nada, y todos los 23 horas con 45 minutos lo dedico a otra cosa. Entonces, ya no sería yo una casa de oración, tal vez sería una casa de videojuegos, porque tal vez alguien pasa jugando 5 horas al día,
entre comer y todo. Entonces su casa es una casa de videojuegos, entonces llega la gente a jugar a su casa. Entonces es una casa de videojuegos o una casa de Netflix, porque cada vez que llegan a ver Netflix. Entonces no es una casa de oración. Entonces la persona pues tiene más conocimiento de Netflix, más conocimiento de videojuegos, y le preguntan algo de la palabra, de orar, no sabe nada. Entonces tenemos que aprender a definir bien. Cuando yo digo definir bien o de examinarse, no hablo de que la persona venga y se eche el abandono de que está haciendo las cosas malas. Yo regularmente lo que digo es, para nosotros arreglar algo, para nosotros poder corregir algo que está mal, necesitamos darnos cuenta que está mal. Si no sabemos que algo está mal, no lo vamos a corregir, no podemos corregirlo, no podemos pedir ayuda. Entonces el primer paso para nosotros ir al camino de la verdad es saber que está mal o que hemos sido engañados. Claro, a nadie le gusta pensar que ha sido engañado, porque lógicamente a quién le va a gustar. Pero si nosotros somos bien definidos y decir, bueno, esto está mal, tengo que corregirlo y tengo que entender que lo estoy haciendo mal, por eso se llama arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar la manera de pensar. Entonces Dios nos va a ayudar a nosotros a cambiar la manera de pensar, a saber que algo está malo, por eso se llama arrepentimiento, cambiar de pensar, saber de que algo estuvo malo y que ahora lo voy a cambiar por algo que está bien, algo que es mentira, algo que es verdad. No, puede ser que no nos guste, puede ser que nos duela, puede ser que lloremos, pero es necesario para cambiar. Entonces si nosotros nos damos cuenta de que yo no soy casa de oración porque miro mis actividades, yo sí oro, pero oro como 5 minutos o 20, o inclusive tal vez 1 hora. Sí leo, sí canto, sí, pero tal vez una canción, 2 canciones. Y todos los demás días, tal vez hice 3 horas, pero todos los demás todo el día me la pasé viendo televisión o haciendo otro montón de quehaceres, pero no en una efectividad constante de estar en comunión con Dios. Eso fue algo que abrimos la semana pasada acerca de orar sin cesar. Pero a lo que quiero dar a entender es de que debemos ser bien conscientes de lo que sí hacemos y lo que no hacemos, de lo que realmente estamos ignorando o lo que realmente estamos haciendo efectivamente. Entonces, si uno es consciente de eso, va a poder llevarlo. Por ejemplo, en mi caso, yo digo, bueno, yo no creo que sea una casa de oración, porque tal vez no estoy manifestando el espíritu de oración. Tal vez sí estoy orando, pero no lo suficiente para hacer reposar al espíritu de oración en mí. Por lo tanto, tengo que cambiar, tengo que decir, bueno, Señor, ayúdame a hacer casa de oración. Explícame, ayúdame para poder ser constante en los himnos, ser constante en la oración, ser constante en la súplica, en la intercesión. Porque puede ser que alguien sí cante himnos, pero no suplica. Tal vez intercede, pero medio lo hace. Entonces, esas son las definiciones de complementos. Voy a hacer una gráfica así rápida, solo para dar una idea. Porque es cierto, alguien dirá, yo hago todo eso, porque alguien lo puede decir, ¿verdad? Y sí lo puede hacer, pero vamos a definir algo. Vamos a poner aquí intercesión. Intercesión, vimos que era 1, el segundo era súplica y el otro era himno, ¿sí? Recordemos de que todo esto prácticamente es una oración, solo que manifestada de una manera. Esta intercesión prácticamente es una oración por alguien más. La súplica es una oración, pero en un sentido más de devoción, por así mencionarlo, o de necesidad. Y el himno prácticamente es una oración cantada, por así mencionarlo. Entonces puede ser que alguien tal vez, bueno, sí está haciendo como, si lo ponemos en porcentaje, 33% para llegar a un 100, por así mencionar, el 100%. Puede ser que alguien sí esté haciendo como que en su plenitud el 33% esto. Pero puede ser que en súplica lo hace como un 5%, por así llamarlo. Y la intercesión puede ser que ni interceda. Vamos a ponerle aquí 1%, porque tal medio pide por algo como que ayude a mi papá o a mi mamá. Entonces, si nos damos cuenta, estamos en un 34%, un 39%, que no llega ni siquiera al 50%. Eso es, ojo con lo que voy a mencionar, esto solo es una forma didáctica de mencionarlo para nosotros darnos cuenta de lo que estamos o no haciendo. Por eso lo menciono de esta manera, ya, porque estoy asemejando de que una persona está cantando siempre himnos a Dios, o sea, cada vez que tiene el momento. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que cada vez que puedo trato de mantenerme alabando a Dios. Pero hay otras cosas que tal vez no soy muy fuerte en ciertas áreas, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser exacto, bueno, Señor, ayúdame, porque por ejemplo yo estoy flaqueando en intercesión,
Ayúdame a saber cómo interceder debidamente. Señor, mira, fíjate que yo tal vez no estoy tan bien en súplica. Ayúdame a ser dirigido, motivado a suplicarte. O tal vez alguien viene y casi ni siquiera canta nada, nadita de nadita. Entonces ya le va con uno con el Señor. Señor, mira, ayúdame a saber por qué es que no te canto alabanzas. Quiero expresarme. Vuelvo y repito. No estoy hablando de poner la radio. No estoy hablando de poner el celular, etcétera. Porque eso todo lo ponen. La idea es de que salga fruto de labios que confiesan su nombre, como la Biblia menciona. Que haya una expresión de mí, que esté brotando de mí y lo saque. Igual con la súplica. Cuando alguien suplica, lo que hace es salir de él una necesidad, inclusive lágrimas, para decirle, mira, Señor, ayúdame, quiero cambiar, te suplico. Entonces nace de algo de uno, está expresándose con palabras o con lágrimas o con gemidos para Dios. Por eso es la Biblia que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, tal vez yo no estoy hablando, pero mi cuerpo, mi sentir, yo no sé a las personas si han experimentado eso, pero en mi caso cuando he experimentado gemidos, a veces yo tal vez abro mi boca y no sale ninguna palabra, pero sé que dentro de mí hasta duele de los gemidos o del impacto que puede haber del Espíritu en mí, de una gran necesidad, tal vez de la presencia o de liberación o de salvación. Y es algo muy fuerte. Entonces hay una súplica del Espíritu, hay una intercesión por el Espíritu que es muy fuerte, que se está manifestando. Puede ser que a otras personas no les ha pasado, nunca. Entonces, en ese caso, ellos tal vez no han manifestado lo que es la súplica. Entonces, con ese aspecto quiero dar a entender de que los ejercicios o la práctica de la oración, de la entrega, nos va a ayudar a nosotros ser formados como casas de oración verdaderas. Y que no lo tenemos que ignorar, porque a veces nosotros decimos, sí, yo soy casa de oración porque la Biblia dice, pero realmente no le estamos manifestando. Y realmente lo que más estamos manifestando es una cueva de ladrones que una casa de oración. ¿Por qué menciono esto? Recordemos que cuando Jesús se acerca al templo, voy a regresar a esta diapositiva. Perdón, vamos a regresar aquí. Vamos a regresar a esa diapositiva y con eso termino. Vamos a ver. Aquí es esta. Cuando Jesús dice, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Recordemos de que en ese momento no significaba que ellos no oraran, porque el templo ahí estaba. En el templo oraban, presentaban sus ofrendas, presentaban la lectura de la Biblia. O sea, ellos estaban haciendo prácticamente actividades relacionadas a la oración. Es decir, no significaba que ellos no lo hicieran. El problema estaba de que ellos tenían más mercancía, más venta, más enfocado en todo ello, y un poquito de oración, un poquito de lectura. Recordemos de que ellos estaban prácticamente violando el lugar, en el sentido de que tenían ventas, actividades, inclusive tal vez dentro del templo. Inclusive estaba dentro del templo, por ejemplo, las ventas y todo, y estaban orando. Pero el problema era ese, que le estaban dando más lugar a otras cosas que a la verdadera oración. Es decir, Jesús cuando llegó a orar, ya era un lugar de culto en ese momento, pero no estaban dando lugar. Entonces, prácticamente lo que hacían en la persona, bueno, sabemos que van a venir a presentar palominos, ovejas, bueno, entonces vamos a venderlas. Entonces ya no salía necesariamente de ellos o lo que Dios le había dado, sino que bueno, voy a comprar mi ovejita y lo voy a presentar en el templo. Entonces, a lo que quiero dar a entender con esto, y vuelvo a repetirlo y cimentarlo, es no demos por hecho que nosotros somos algo. Más bien por eso es mejor preguntarle al Señor, si en dado caso no, porque hay personas que también se dan el paquete de decir, bueno, yo sí soy una casa de oración. Entonces lo mejor es irle a preguntar a Dios para evitar aquello de que una persona diga, no, yo soy casa de verdadera oración y que yo soy una persona que ora y que se expresa así como que en grandes rasgos diciendo que sí es así. Y por otro lado están las personas que dicen, no, es que yo no lo soy, que yo no sirvo para nada y que yo apenas si oro. Y puede ser que esa persona sí sea una casa de verdadera oración. Entonces, para evitar nuestro propio juicio de que una persona se exalte a sí misma o una persona se denigre a sí misma, lo mejor es irle a preguntar a Dios, Señor, ayúdame a saber si soy o no soy casa de oración. Por eso también son estos temas, para que uno vea si realmente está haciendo lo que corresponde a una casa de oración. Entonces uno ya le va a preguntar a Dios, y la idea de preguntarle, vuelvo a repetir, es para
mejorar, es para corregir, es para ser llevado hacia la verdad, no para criticarnos a nosotros mismos, y si en dado caso lo estamos haciendo, no para exaltarnos a nosotros mismos. La idea siempre es poder glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, con esto creo que vamos a dar por concluido el tema del día de hoy. Ignoramos que somos casa de oración en el sentido de que cuando creemos en Cristo Jesús, automáticamente Él nos convierte en templo y morada del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en nosotros, y la idea es de que es proyectarnos para que nosotros seamos una verdadera casa de oración para las naciones, y que toda persona que se acerque para que nosotros podamos orar por ella, nuestra oración va a ser oída y la persona puede ser rescatada, salvada, sanada o algún otro tipo de actividad. Pero necesitamos entrar en el ejercicio de la práctica de la oración, como ya mencionamos, ya sea intercesión, súplica o himnos o cánticos a nuestro amado Señor Jesucristo. Menciono y vuelvo y esto es lo que para finalizar, ¿verdad? Pero solo que aclarar. Si alguien quiere saber un poquito más de la palabra tefilá, lo puede buscar. Esta es la palabra. Voy a limpiar acá para que. Perdón, vamos a ver. Aquí está. Ok. Entonces, aquí, ahí estamos. Entonces, para alguien que quiera examinar más la palabra tefilá, es la G8605 en el diccionario Strong Concordance. También si van a un diccionario Vine, también el diccionario Vine pues da explicaciones, referencias, o el diccionario Teyer, que mayormente está en inglés, pero se puede traducir. También pues una de las cosas que yo hago y que regularmente a veces le digo a las personas es de que, bueno, es que mayormente yo lo hago, ¿verdad? Es de que buscamos esta palabra 8605, por ejemplo, la ponemos en el Strong Conco, en la aplicación de MySword o la aplicación de eSword o alguna otra que tengan esa búsqueda, la 8605, y leer versículo por versículo todo lo que significa tefilá, para que les dé una mayor impulso de saber cómo orar, leer, o que el Señor les abra mayormente los ojos con relación a la oración. Claramente, pues nosotros vamos a estar aquí en estas reuniones hablando de este tema relacionado. Entonces vamos a finalizar orando para que el Señor Jesús nos ayude a que podamos ser casa de oración. Es decir, que basado en lo que hablamos, reaccionemos, es decir, en el sentido de que, bueno, yo no estoy orando, necesito hacerlo. No he estado intercediendo, necesito hacerlo. No he estado suplicando, necesito hacerlo. No he estado cantando himnos, necesito hacerlo, para que la presencia de Dios se derrame sobre mí, para que el Espíritu de oración more en mí, habite en mí, y yo prácticamente esté constantemente en oración. Y por supuesto, la oración involucra comunión, relación, intimidad y otros aspectos con nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Entonces vamos a orar. Padre, en lo visto, a ti la gloria, honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén